Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a explicar lo que es una fuente de voltaje y sus etapas. Aquí lo tenemos expresado todo esquemáticamente. Y bueno, principalmente esta fuente de voltaje, antes de pasar por el transformador, teníamos que era de 120 volts de RMS, una frecuencia de 60 Hz y había una corriente de 120 miliamperes. Y aquí tenemos que el ángulo inicial es de 0 grados y pues esto nos indica que es una onda sinusoidal. Primeramente vamos a calcular la potencia que hay de entrada. La potencia que hay de entrada es pues el voltaje por la corriente, que serían 120 por 120 miliamperes, lo cual nos da una potencia de 14.4 watts. Y bueno, una vez teniendo esto en cuenta, ya podemos proseguir con la parte del transformador. En esta primera etapa, que es la del transformador, primero que nada tendremos que obtener el voltaje que hay en la salida, el voltaje que hay en el devanado 2. Hay que tomar en cuenta que es un transformador de baja, o sea que nos va a reducir el voltaje. Y bueno, el voltaje secundario va a ser igual al voltaje primario sobre la relación de vueltas del transformador. Eso quiere decir que nuestro voltaje secundario va a ser igual a 120 y nuestra relación de vueltas es de 10 a 1, o sea que esto sería 120 sobre 10, lo cual nos va a dar un voltaje secundario de 12 volts de RMS. Y ahora sí, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a poder comprobar la conservación de la potencia, ya que pues, la teoría nos dice que la potencia que hay en la entrada es la potencia que va a haber en la salida. Entonces, la potencia de salida es igual al voltaje secundario al cuadrado sobre la resistencia de carga. Suponiendo que tendremos una resistencia de 10 ohmios, comprobamos que, pues bueno, el voltaje secundario es 12 y al cuadrado nos da 144. Sobre los 10 de nuestra resistencia tendremos una potencia de 14.4 watts, lo que coincide con nuestra potencia de entrada. Y aquí comprobamos pues esa parte del transformador. Una vez pasando por el transformador, la corriente entra en lo que es el puente de diodos, y algo que caracteriza al puente de diodos es que nos va a rectificar la onda senoidal, nos va a crear una corriente directa. Y bueno, una vez estando aquí, lo primero que debemos hacer es convertir el voltaje RMS a voltaje pico a pico, o voltaje pico más bien. Bueno, sí, voltaje pico a pico. Y entonces, para esa conversión, ya tenemos la fórmula que voltaje RMS es igual a voltaje pico por 0.707. Entonces despejamos voltaje pico para obtener el voltaje pico, y lo cual sería 12 de voltaje eficaz que salió en nuestro transformador sobre 0.707. Y eso nos va a dar un voltaje pico de 16.97 en voltaje pico. Entonces, el voltaje que sale en el segundo devanado es de 16.97 voltaje pico. Y ahora lo que pasa es que cuando entra en el puente de diodos, sabemos que el diodo tiene una barrera de potencial de 0.7 volts. Entonces, al tomar en cuenta que cuando entre la corriente va a pasar a través de dos diodos, podemos decir que 2 veces 0.7, lo cual es 1.4. Y entonces a ese voltaje pico al voltaje pico que nos salió le vamos a restar esa barrera de potencial que pasó nuestro voltaje pues a través del puente, y le va a restar un valor de 1.4 volts. Y una vez después de esto, una vez pasando después del puente de diodos, ya no va a ser una onda senoidal, sino que va a ser solo una onda punzante, una corriente directa. Y bueno, el voltaje rectificado ya será de 15.57 volts de pico. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a convertir ese voltaje pico a un voltaje RMS de nuevo, ya que lo vamos a utilizar en la tercera etapa para el filtro. Entonces el voltaje RMS va a ser igual a los 15.57 volts de pico por 0.707, lo cual nos va a dar un voltaje RMS de 11 volts RMS. Aquí lo tenemos. Y bueno, una vez pasando por el puente de diodos, podemos observar allá que vamos a tener la etapa del filtro o la etapa del rizado, ya que queremos hacernos de ese voltaje punzante y lo queremos aproximar a un voltaje lineal. Entonces, una vez que obtenemos el voltaje
de RMS, vamos a seguir este procedimiento de fórmulas, donde primero lo que queremos va a ser el voltaje de rizado. Entonces, primero que nada vamos a obtener el voltaje máximo, lo cual va a ser el voltaje de RMS por la raíz de 2, lo cual, sustituyendo datos, nos va a dar 11 por raíz de 2. Entonces tenemos un voltaje máximo de 15.55. Y ahora con este voltaje máximo vamos a sacar el voltaje medio. El voltaje medio va a ser 2 por voltaje máximo sobre pi. Y voltaje máximo ya tenemos que es 15.55, entonces sustituyendo valores tenemos un voltaje medio de 9.89 volts. Una vez teniendo el voltaje medio, ya podemos tener la corriente media por ley de Ohm. Entonces, la corriente media, pues por ley de Ohm, es voltaje medio sobre resistencia. Y la corriente media entonces será 9.89 volts sobre 390, que es la resistencia que habíamos marcado en esa resistencia de carga. Y una vez teniendo la corriente media, sabemos que el voltaje de rizado va a ser igual a corriente media sobre 2pi por la capacitancia. La capacitancia tenemos que es de 270 microfaradios, entonces nuestro voltaje de rizado será igual a 25 mA sobre 2 por 60 por 270 microfaradios. Entonces nuestro voltaje de rizado va a ser igual a 771 milivolts de pico. Y bueno, hasta aquí ya tenemos la etapa del rizado, donde nuestra onda pues senoidal, bueno, ya no senoidal porque ya es corriente directa, ya se está aproximando a ser continua. Y ahora lo que tenemos aquí es que tenemos otra etapa que es la última, la etapa de regulación, ya que si colocamos diferentes tipos de resistencia de carga puede afectar en todo nuestro circuito. Entonces tenemos que usar el diodo Zener. Para esto es lo que vamos a usar para regular el voltaje, y lo vamos a utilizar igual para ver qué rango de resistencias de carga son las que podemos conectar en paralelo con él. Y bueno, esta etapa la tenemos expresada de ese lado. Pero primeramente lo que queremos saber es la RS, que es la que va a estar aquí. RS sabemos que va a ser igual a BS menos BZ sobre la corriente del Zener. Entonces RS es lo que acabamos de obtener en voltaje máximo, que son los 15.55, menos BZ, que ya tenemos que es un diodo Zener de 10 volts. Entonces sería los 15.55 menos 10 sobre 25 miliamperes. Entonces 25 miliamperes igual lo teníamos del voltaje ZM, que es el voltaje mínimo del diodo Zener. Entonces tendremos que eso nos dará igual a una resistencia RS de 222 ohmios, que es la resistencia que tenemos aquí. Y lo que sucede aquí es que no teníamos los cálculos nos dieron una resistencia de 222 ohmios, pero conseguimos una próxima a 227 ohmios. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, pues ya podíamos ver qué rango de resistencias de carga podíamos conectar. Como teníamos que RZ mínima era igual a 25 miliamperes y RZ máxima era igual a 91 miliamperes. Estos son los límites en los que puede trabajar el diodo Zener para regularnos el voltaje a 10 volts. Y pues mientras este esté en 10 volts, como está en paralelo la resistencia, entonces la resistencia tendrá el mismo voltaje. Si se sale este rango de corrientes, pues nos va a desnivelar todos nuestros cálculos. Entonces lo que hicimos fue calcular los valores mínimos de la resistencia y máximos de la resistencia que podamos tener. Entonces lo que hicimos aquí fue que, pues ley de Ohm igual, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, por lo tanto la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces primero con la resistencia mínima, para obtener la resistencia mínima serían los 10 volts del diodo Zener sobre su corriente máxima, y tendremos una resistencia mínima de 109 ohmios. Y ese viene siendo el valor mínimo de la resistencia RL. Y la resistencia máxima, pues utilizamos el mismo voltaje del Zener sobre los 25 miliamperes, que es la
la corriente mínima que puede tener este diodo Zener, lo cual nos dio una resistencia de 370 ohms. Entonces, una vez teniendo esto, pues lo que hicimos es que ya podemos tener un rango de las resistencias de carga que podemos conectar a esta fuente de voltaje. La mínima será pues de 109 ohmios como lo dijimos, y la máxima será de 370 ohmios. Entonces, si queremos conectar alguna resistencia de carga, tenemos que estar seguros de que está entre estos rangos de resistencia de carga calculados. Si no, pues como lo mencionamos, se alteraría todos nuestros cálculos y el diodo Zener dejaría de regular el voltaje a los 10 volts. Bueno, gracias por ver este video y hasta la próxima.